Experiencias del soplo espiritual. Un soplo espiritual no debe realizar experiencias en todas las especies animales, debe hacer experiencias en línea. Hay una línea de especies que constituyen la necesidad de experiencias y deben realizarse todas las experiencias de esa línea. Por otra parte, en una misma línea hay muchas especies que podrían calificarse como paralelas, pero el soplo espiritual no debe hacer experiencias en todas. Hay animales cuya forma es la misma desde hace cientos de miles de años. Quiere decir que son ramas que no se han movido evolutivamente y permanecen como testigos del pasado milenario, pero la especie animal a la que pertenecen siguió evolucionando. Cada soplo espiritual experimenta en diferentes especies animales, pero no es necesario que recorra todas las familias de cada especie. Ciertas especies significan un punto evolutivo dentro de la escala del reino animal, en consecuencia, dentro de esas especies, unos soplos espirituales hacen las experiencias en una familia y otros en otras familias de la misma especie que responden al mismo punto de evolución. Luego, al retornar los soplos espirituales al alma grupal, la experiencia se transmite de unos a otros. Por eso es innecesario que cada soplo espiritual recorra todo el reino animal. Lo recorre en la forma directa necesaria al proceso evolutivo, sin la necesidad de recorrer todas las ramas paralelas. Unos soplos espirituales experimentan en unas ramas y otros soplos espirituales experimentan en otras. El soplo espiritual sigue una línea, hay líneas equivalentes. Después, la experiencia obtenida en cada línea se transmite a todos. Siempre de acuerdo con la ley y guiados por las mentes superiores. Pregunta: una experiencia en el reino animal puede realizarse en un mosquito y también puede realizarse en un elefante, pero la vida del mosquito puede durar una semana y la del elefante un siglo. ¿El soplo espiritual que experimenta en el mosquito cesó en su experiencia en esa especie? Explicación: si necesita una experiencia mosquito más prolongada, retorna para experimentar en otro mosquito. Un soplo espiritual experimenta utilizando la forma de mosquito, de elefante, de caballo o de perro según su punto evolutivo, dentro de la escala de puntos evolutivos en el alma grupal del reino animal, en la que existe también una serie gradual de los grupos de soplos espirituales correspondientes a las diferentes especies, y en cada uno de esos grupos existe también, a su vez, una escala de puntos evolutivos. Pregunta: en el caso de la tortuga, que vive muchos años, ¿un soplo espiritual experimenta en ese animal durante todo ese tiempo? Explicación: en esos casos, cuando un soplo espiritual ha realizado ya su experiencia, es reemplazado por otro soplo espiritual. Pregunta: ¿las chispas divinas realizan sus experiencias en todos los reinos en un mismo mundo? Explicación: no. Las chispas divinas experimentan en los diferentes mundos de un plano, pues un mundo proporciona ciertas experiencias y otros mundos proporcionan otras, y todas esas experiencias van siendo recibidas y asimiladas por el alma grupal. Los reinos de la naturaleza, tal como los conocemos, existen en los planos físicos de forma, pero antes de llegar a ellos, las chispas divinas experimentan en los tres reinos de planos físicos sutiles, luego, en los tres reinos de planos físicos menos sutiles, y así hasta llegar a planos físicos de forma. Lo decimos así para mejor diferenciarlos, pero todos los planos físicos son planos de forma, más sutil o menos sutil. En esos planos sutiles, en el reino animal no hay individualidad en la realización de las experiencias. Esas experiencias efectuadas en planos sutiles les sirven de preparación para el momento de las experiencias en los planos de forma, donde hay individualidad en el reino animal. En los planos espirituales no hay reinos de la naturaleza. Hay vibraciones que podríamos denominar correlativas, que van preparando la adaptación de la vibración de las chispas divinas para sus futuras experiencias en planos de forma en los diferentes reinos de la naturaleza. Todo ese proceso es de preparación. Como en los planos espirituales no hay reinos de la naturaleza, las chispas divinas experimentan en las vibraciones que, al ir descendiendo, es decir al actuar en planos en descenso, servirán de preparación de los futuros reinos, tanto en lo que habrá de ser reino mineral, como reino vegetal o reino animal indiferentemente, aunque regido todo por la ley de evolución, porque todo es vibración absolutamente sutil. Estas experiencias son de adaptación para futuras experiencias en los reinos de los planos físicos y de forma. Los reinos de la naturaleza no nacen en el mismo plano. Primero nace el reino mineral,
después el reino vegetal y luego el reino animal. Tal vez pueda confundirnos algo el que la explicación de esas trayectorias, en los primeros cursos, se refiere solo a la Tierra, para facilitar a los estudiantes la comprensión. Pregunta: ¿cómo es posible que al pasar de planos más sutiles a planos físicos de forma las chispas divinas comiencen a experimentar en ellos por el aspecto más atrasado, si han constituido ya en esos planos físicos sutiles especies superiores? Explicación: no han constituido especies superiores. En esos planos físicos, la forma es menos sutil, la chispa divina está en los primeros tramos de la etapa evolutiva de su evolución. Las experiencias que las chispas divinas realizan en los planos físicos sutiles, las preparan para sus experiencias en planos físicos más densos. Así, las experiencias vegetales que realizaron en los planos físicos sutiles las prepararon para las experiencias vegetales en los planos densos. Y las experiencias animales en planos físicos sutiles las prepararon para las futuras experiencias animales en planos densos. Como dijimos, en los aspectos animales sutilísimos, no podemos denominarlos formas animales. Las experiencias que realizan las chispas divinas no son individuales, son grupales. Las experiencias individuales comienzan para los soplos espirituales. Antes todas son chispas divinas que experimentan indistintamente en lo que serían los tres reinos y así se preparan para sus futuras experiencias, en los tres reinos de la naturaleza en los planos físicos densos. Pregunta: ¿podría ampliar el concepto de que algunas chispas divinas más adelantadas hacen experiencias en formas animales en planos sutiles? Explicación: aclaremos que al decir más adelantadas nos referimos a la escala jerárquica que existe en todos los planos y en todos los grupos, en lo referente al punto de evolución alcanzado ya por cada uno de los elementos, en este caso, chispas divinas, que constituyen los grupos. En planos físicos sutiles existen aspectos animales sutilísimos que, como dijimos, no pueden ser denominados forma animal, que son utilizados por las chispas divinas de la misma manera que los aspectos vegetales, es decir, en conjuntos, y renovándose, porque sabemos que las chispas no animan las formas y, lógicamente, tampoco esos aspectos, y no tienen vida de permanencia en ellos. Eso pueden hacerlo luego, cuando comienza la individualización, lo que ocurre en el reino animal, solo con las chispas divinas ya transformadas en soplos espirituales y en planos densos de forma. En los aspectos animales de planos físicos sutiles no hay individualización, pero su vibración permite a las chispas divinas las experiencias anteriores a la aparición de la individualización, en cierta manera. Las prepara para sus futuras experiencias como soplos espirituales. Esas experiencias, al igual que las que realizan las chispas divinas en las formas animales primeras, en los planos físicos de forma, no son experiencias individuales sino que una misma forma es utilizada, para experimentar y adaptarse al reino animal, por varias chispas divinas. Como dijimos, esas experiencias que las chispas divinas realizan, en su momento, en planos físicos sutiles en aspectos animales, sirven a las chispas para facilitarles las experiencias que deberán realizar, también en su momento, ya como soplos espirituales, en formas animales en los planos densos. Pregunta: en nuestro mundo, solamente las chispas divinas que hacen experiencias en el reino mineral y en el reino vegetal pueden pasar a experimentar en un mundo más denso. ¿Los soplos espirituales no? Explicación: no pasan a experimentar en un mundo más denso. Consideremos las diferentes formas que tiene la naturaleza en los distintos mundos de un mismo plano. Entre todos los mundos del plano conforman las experiencias necesarias para todas las chispas divinas en general, porque los diferentes climas, los diferentes aspectos físicos de los distintos mundos de un mismo plano, ofrecen diferentes posibilidades de experiencias. De ese modo, todas las chispas han realizado todas las experiencias que ofrece el plano. Lo mismo sucede con las chispas que experimentan en el reino vegetal y con los soplos espirituales que hacen sus experiencias en el reino animal. Lo que podríamos llamar descenso involutivo se realiza en diferentes planos, pero en cada plano hay muchos mundos en diferentes puntos. De manera que entre todas chispas divinas del alma grupal se completa la experiencia que recibe el alma grupal, que permanece siempre en su plano espiritual. En el aspecto de la involución de las chispas divinas y de sus experiencias necesarias en los reinos de la naturaleza, lo que realmente importa no son los mundos sino las experiencias que deben ser realizadas.
Así, un conjunto de experiencias puede ser realizado en un conjunto de planetas, y otro conjunto de experiencias, en otro conjunto de planetas, pero todo el conjunto total de las experiencias obtenidas es llevado al alma grupal y las absorbe toda el alma grupal. Así como, por ejemplo, en el reino animal no es necesario hacer las experiencias en todas las especies, sino que se sigue una línea evolutiva, lo mismo sucede en este caso. No es necesario hacer las experiencias en todos los planetas, sino que se sigue una línea de experiencias que puede ser proporcionada por un planeta u otro, y cuando todas esas experiencias han sido realizadas, todas las chispas han obtenido todas las experiencias de los mundos del plano, pero cada una ha realizado determinadas experiencias, que luego se conjugaron en el alma grupal y todas las chispas las han absorbido. Pregunta: ¿puede un ser pasar de un sistema solar a otro sistema solar del mismo sector del universo para completar sus experiencias? Explicación: sí, es posible, porque las necesidades de superaciones son las mismas. El aspecto bajo el cual las presenta la ley carece de importancia. La necesidad del ser es lograr esa experiencia. En cambio, lo que nosotros consideramos como pruebas son pagos kármicos, y los pagos kármicos, salvo casos excepcionales ya contemplados por la ley, deben ser efectuados en el mismo mundo en que se adquiere la deuda. La deuda kármica queda pendiente allí donde la ley fue transgredida. Pregunta: ¿cuál es, para un ser, o sea un espíritu, la diferencia entre realizar una experiencia en un mundo y realizar esa misma experiencia en un plano? Explicación: cuando el ser pide realizar la experiencia en un mundo, una vez logradas todas las superaciones que esa experiencia reclama, en ese mundo, el ser se reintegra a su todo, aunque en ese caso deberá encarnar nuevamente en plazo relativamente breve para continuar experimentando. En cambio, si la experiencia debe ser realizada, por propia voluntad del ser, lógicamente, en un plano, deberá efectuarla en mundos en escala jerárquica ascendente. En ese plano, pero, para pasar de un mundo a otro mundo superior deberá lograr todas las superaciones que, dentro de la experiencia que está realizando, corresponden al mundo inferior. Cuando el ser ha obtenido todas las superaciones que, dentro de la experiencia que está realizando, corresponden al plano, podrá reintegrarse a su todo, y como esa larga experiencia completa le ha proporcionado mucho mayor sabiduría y desarrollado más poder, ese ser podrá permanecer mucho más tiempo trabajando en el espacio. Si un ser viene a este plano a realizar, por ejemplo, la experiencia del amor, como es una experiencia completa, deberá realizarla en todos los mundos, en escala jerárquica ascendente, que corresponden a este plano, pero, para poder pasar de un mundo inferior a otro superior deberá obtener las superaciones que, dentro de esa experiencia, corresponden al mundo inferior, antes de poder seguir la experiencia en un mundo superior. Debemos aclarar que cuanto más evolucionado es el ser que debe experimentar y superar, más completa deseará hacer la experiencia, a fin de adquirir mayor sabiduría y desarrollar más poder, lo cual le permitirá trabajar por mucho más tiempo en el espacio. Pregunta: ¿en ciertos casos pueden demorarse algunas superaciones? Explicación: sí. Cuando las experiencias deben realizarse en todo un plano, ciertas superaciones pueden demorarse si al ser le es necesario y continuar las experiencias en otro mundo superior, a fin de adquirir más fuerza, y así poder, después, lograr las superaciones pendientes. En esos casos el ser, que continúa la experiencia en un mundo superior, deberá retornar al mundo inferior para finalizar la superación que quedó demorada y que, por haberle resultado más difícil lograrla, lo había debilitado.